Alberto Dajit Garzosi, ex vicepresidente constitucional de la República, y siempre es bueno poner la palabra constitucional porque hay de los otros también, y ex presidente de la Junta Monetaria, ex ministro de Finanzas, ex asambleísta, sobre todo un querido amigo de esta casa. Alberto, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos ustedes en el panel y a esta gran audiencia de I99. Alberto, antes de entrar en temas económicos, yo quiero preguntarle a usted qué significa para el Ecuador tener como candidato a la presidencia del BID a Patricio Augusto de la Torre Endara, conocido economista con una amplia trayectoria, pero qué significa al Ecuador como país tener la posibilidad, no sé si antes en el pasado haya presidido algún ecuatoriano este organismo, No, pero no, tener nunca esa ha posibilidad. presidido, no. Ya. Ramiro, pues ciertamente a mí me une en lo personal una muy estrecha amistad con Augusto. Fue en nuestro gobierno que se trajo, en el gobierno del arquitecto Sisto Urán Ballén, que se trajo a Ecuador, se repatrió a Augusto, que estaba trabajando en aquella época en el Fondo Monetario Internacional. Augusto es un economista brillante, realmente de un profundo conocimiento de temas monetarios, bancarios, de sistema financiero, de temas de desarrollo económico, y muy ahora, y con una visión de las cosas muy profunda en lo político y lo social, dado que fue el Chief Economist, economista en jefe para la América Latina. Hay 6 regiones del Banco Mundial, cada una de esas regiones tiene un economista en jefe. Y por lo tanto, Augusto pudo a través de ese cargo estudiar, analizar, revisar y profundizar en las realidades de cada uno de los países latinoamericanos. Difícilmente habría una persona mejor calificada para ser presidente del BID. ¿Qué significa para el Ecuador? Ese era el meollo de mi pregunta y le dejo tomar su Bueno, mate ahí. sería pues, significa primero que el Ecuador tiene gente capaz, que el Ecuador tiene estos momentos una respetabilidad que le permiten proponer candidaturas, y que el Ecuador pues pueda acceder ya a uno de estos cargos a pesar de su tamaño, porque recordemos que en todos los organismos, Fondo Monetario, BID, Banco Mundial, se vota de acuerdo a la cuota. No se vota, cada país no tiene un voto como en la OEA, no es así. El voto de los Estados Unidos es Gravitante. gigante en el BID. El voto de México, Argentina, Brasil son mucho mayores que el voto ecuatoriano. Entonces hay que juntar muchas voluntades y ojalá se dé por el bien del BID y del Ecuador. Si mi memoria no está mal, creo que Augusto también es doctor en teología. Si memoria Bueno, no... no es doctor en teología, pero sí estudió filosofía y sí estudió esas materias. Es una persona de una gran formación, Augusto. Sí, me acuerdo muy bien de eso. Ahora sí, vamos a donde las papas queman, Alberto. Yo creo que uno de los más graves problemas, si no el más grave, después de la delincuencia, pero estamos hablando con un economista, que no les ajeno el tema, pero quiero enfocarme en la seguridad social. Para mí, si la delincuencia fue una bomba de tiempo que le reventó en la cara al presidente Lazo, el tema de la seguridad social es una bomba de tiempo que le va a reventar al presidente siguiente. ¿Cómo evitar crónica de una muerte anunciada sabiendo lo que va a pasar? Poder evitar y tomar correctivos que aunque no sean de lo más políticos ni le gusten a la gente, deben de tomarse por el bien del Instituto de Seguridad Social. Más allá del bien del instituto, es el bien de los afiliados y por sobre todas las cosas, Ramiro,
por sobre todas las cosas el bien de las futuras generaciones. Porque quienes más deberían estar preocupados de la situación de la seguridad social son los jóvenes, que si la situación sigue como sigue no tendrán posibilidad de tener los servicios de esa institución. ¿Cómo resolver la crisis? Bueno, precisamente con un liderazgo de Augusto de la Torre se consiguió a expertos de primer nivel mundial del Banco Mundial, perdonando la redundancia, y un grupo de ecuatorianos dimos un apoyo de asesoría y se elaboró un informe clarísimo sobre la situación del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Y se han esbozado propuestas de solución. Pero ¿qué sucede, Ramiro? Todas las soluciones son impopulares. Por ejemplo, hay que subir las aportaciones y la gente dice, pero es que las aportaciones son altísimas. Bueno, en Alemania es el 50% del salario. En el Brasil es el 30%. En Chile es el 24%. Nosotros estamos en 19 y algo. Entonces no es cierto que las aportaciones son altísimas respecto del salario en el Ecuador. No lo son. Comparado con el promedio latinoamericano y peor con el promedio mundial. La otra cosa que tiene que desaparecer es que se jubilen las personas con el promedio de los 5 mejores años de aportación, que hace que la gente infle sus aportaciones los 5 últimos años de afiliación para así poder jubilarse, produciendo realmente una estafita, pues una estafa al instituto, ¿no? Porque no está jubilándose la persona con lo que realmente aportó durante su vida, sino con un periodo pequeño en que se manipulan las cifras. No se puede continuar aportando 12 mensualidades y recibir 14. No se puede continuar con que hay personas que se jubilan con el 100% de su último sueldo, que se llama la tasa de reposición. Hay una serie de cosas que se tienen que cambiar. Y la más importante es que el Estado no tiene para aportar el 40% de las pensiones. Esto es una aberración. Entonces, la reforma pasa por un esquema que permita sustituir esos ingresos del Estado, aumentar posiblemente la edad de jubilación y eliminar todas estas prebendas, ir a un esquema como lo ha hecho Uruguay, en el cual se garantice a quienes ya 20 años o más de afiliación, que van a estar bajo las mismas condiciones, garantizar que quienes ya están jubilados recibirán sus pensiones, ver el nuevo esquema para las futuras generaciones. Esta transición será dolorosa, pero mientras más se tarde, como siempre en economía, más dolorosa será la solución final, Ramiro. Y esto usted es testigo, lo es testigo Javier, Jaime y todos los que han hecho este panel o hacen este panel, que lo he mencionado en varias ocasiones. Pero mire usted, tenemos hablando de esto mucho más de un año. ¿Y dónde están las posibles soluciones? ¿Dónde está la discusión en la sociedad? ¿Qué líder político menciona esto? No lo mencionan porque obviamente si se le pregunta ¿y qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer las cosas que he mencionado. Y ninguno quiere decir eso porque están pensando solo en los votos. No están pensando en el Ecuador. Termina siendo en verdad un dilema el tomar ese tipo de decisiones, pero hay que tomarlas. A veces las comparaciones son odiosas. El sistema de seguridad, por ejemplo, de los países nórdicos es excepcional, pero un ciudadano de un país nórdico no tiene que pagar una seguridad privada, una medicina prepagada privada. Es que acá los servicios también que ofrece el Seguro Social están llenos de falencias y deficitarias. O sea,
Alberto, todo esto es coherente en la medida que las otras cosas funcionen, pero ir a la subida de aportaciones, ir a la subida de la edad de jubilación y todo esto, termina siendo, ok, me piden sacrificio a mí, pero el Seguro Social tiene inversiones de su banco que son un desastre, tiene fideicomisos de dudosa reputación, hay sobreprecios en medicinas, los hospitales tienen sus equipos dañados. O sea, me pide sacrificio a mí, ¿y dónde está el sacrificio del ente? Separemos. Y otra cosa es el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. En el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, ¿a quién, sino a la Revolución Ciudadana, se le ocurrió crear el BIES? ¿Para qué? ¿Por qué? No debería existir. Si se quiere invertir en hipotecas, muy bien. Póngase como segundo piso un departamento de inversión y nada más, compre hipotecas a los bancos con recursos y se acabó. Y va a ser mucho más eficiente de lo que se ha hecho en el pasado, que tenemos más del 10%, 12% posiblemente de cartera vencida hipotecaria, un récord mundial, Ramiro, mundial. Ese es el resultado de los grandes salvadores de la patria. Pero bueno, el tema es que esto requiere obviamente una reforma en la cual el BIES deje de ser un banco y sencillamente desaparezca y se transforme en un departamento técnico de inversiones que compra inversiones y nada más que eso. Y esa reforma debe darse paralelamente a la reforma del sistema de pensiones. Ahora bien, usted me habla de los servicios de salud. Si usted le dice a la población, ahora los parientes de los afiliados también van a tener servicios sin pagar, ¿qué va a pasar, pues, Ramiro? Que van a quebrar, que no hay la plata. Entonces usted queda muy bien y 5 años después, 6 años después, pasa lo que está pasando hoy. Claro que hay corrupción, eso no hay duda. Parte de la solución puede ser gestionar la concesión de los hospitales de la seguridad social para que funcionen con una administración privada, que sea renovada la concesión cada cierto tiempo para que haya competencia y pueda haber una mayor eficiencia. Pero lo que no puede haber es que usted le diga a la población que la gente se va a atender gratuitamente, porque eso no existe en el mundo, pues. Las cosas gratis, there is no free lunch, es lo primero que le enseñan a uno en economía. No hay almuerzo gratis. Sí, estamos claros, Alberto. Le voy a pasar a mis compañeros Jaime Velázquez. Déjeme ver si ya está conectado en plataforma Javier Segarra. Javier, buenos días. Le paso a Jaime Velázquez y de ahí continúa usted con la entrevista, Javier. Sí, buen día. Gracias, Buen día. Gracias, Ramiro. Muy buenos días, Javier. Buenos días, economista. Y la verdad es que escuchándolo es duro aceptar las realidades, pero hay que tomar decisiones y esperemos que eso se haga en el tiempo. La pregunta que le iba a decir yo es, hoy en día el Banco Central tiene un fondo de liquidez aprobado y pues obviamente eso significa un logro para el gerente del Banco Central y para el Ecuador. Quisiera saber su comentario al respecto. Jaime, muy interesante pregunta. No se trata de que el Banco Central puede ir a tomar dinero, pero se trata de que ante cualquier eventualidad, ningún país del mundo está libre de tener una crisis de liquidez. Usted, por ejemplo, recuerda el 2008, la crisis hipotecaria, el Federal Reserve tuvo que inyectar 800.000 millones de dólares para comprar activos tóxicos y evitar un colapso del sistema financiero. Cuando un país está dolarizado, no tiene la capacidad de emitir dinero. Esta línea, que es una línea contingente, una línea de liquidez, le permite ante cualquier eventualidad al Banco Central acudir a quien sí tiene la capacidad de emisión, que es el Federal Reserve, y lograr
líneas de liquidez. Es, por lo tanto, un gran respaldo a nuestra dolarización, una gran tranquilidad, porque si uno suma lo que existe en el fondo de liquidez que tienen los bancos, más el fondo más este acceso de liquidez del Federal Reserve, hay una cantidad que es bastante respetable para cualquier contingencia. Clarísimo, economista, pero eso es una decisión técnica o es una decisión política, porque efectivamente en estos momentos las cifras económicas son buenas, sin embargo tenemos un riesgo país alto. Jaime, es muy bueno y refleja ambas cosas. Refleja técnicamente algo que se ha hecho correctamente. La posición de liquidez del Banco Central hoy día es muy superior a lo que era hace 6 años. Se comenzó ya ese proceso en el gobierno de Lenín Moreno y se ha acelerado ese proceso en el gobierno de Guillermo Lasso, pero también es un respaldo político. Yo estoy seguro que si el señor Maduro estuviera dolarizado o el señor Ortega estuviera dolarizado, no le daría ese respaldo el Federal Reserve a una tiranía antidemocrática criminal. Entonces también implica un respaldo político de los Estados Unidos hacia el Ecuador. Clarísimo, economista. Le doy paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Buenos días, economista, nuevamente. La perspectiva económica entonces del Ecuador frente a una situación de mejoramiento en algo de algunos índices generaría que el crecimiento para este 2022 esté en el 2,5%, por ahí anda el camino, ¿no? Javier, vamos a suponer que sea 2,5, insuficiente, clarísimamente insuficiente. El Ecuador necesita crecer mínimo a 5,5, 6% al año. Y no va a poder hacerlo, no va a poder hacerlo, sea quien sea el presidente, sea cual sea el partido que gobierne, si no se elimina el subsidio de los combustibles, si no se resuelve el tema de la seguridad social, si no se da un apoyo realmente auténtico a la minería y a mayor explotación petrolera que ha sido disminuida, cortada por las mesas de negociación, si no se cambia la estructura de tasas de interés, si no hay una nueva legislación laboral. Y esto tengo que dejarlo muy claramente establecido. El Ecuador no puede crecer si regala infamemente casi 5,000 millones de dólares al año solamente en el subsidio de los combustibles. ¿Cómo puede crecer si plata que debe ir a la inversión, a la salud, a educación, a carreteras, a puertos, a infraestructura básica para la producción y a atacar la pobreza, se está regalando para que salga de contrabando? El gas ecuatoriano llega hasta Chile, Javier. Llega hasta Chile. En el norte de Chile se vende gas ecuatoriano. ¿Cuánto va a los pobres de los 1.000 millones de dólares que vale el subsidio al gas? Ni 200 millones de dólares. Ni eso. Déles directamente a los pobres el subsidio. Y vuélelo y gánese los 800. Pero no lo dé de la manera que se está dando ahora. Tampoco se puede seguir con el subsidio al diésel, subsidio a los combustibles. No se puede seguir con eso, ni se puede seguir con todas las otras distorsiones que he mencionado. Pero usted ha escuchado que luego de que las mesas del diálogo han producido esta barbarie de dejar sentado en piedra aquello que condena al Ecuador, a los líderes políticos protestando. No. ¿Por qué? Porque tampoco quieren decir eso, porque están pensando en las elecciones de febrero. Entonces, ¿cómo puede crecer el país, Javier? Cuando esta es la forma en que se discuten, analizan los temas o se actúa en política. No, si me pronuncio en contra de que ese subsidio se mantenga, aparezco como que estoy con el gobierno y no me conviene porque hay elecciones y que el país se vaya al diablo. Así no vamos a salir, Javier. Es una película que se repite durante los 40 años de la nueva democracia. Primero están Javier, qué exacta descripción. Es la repetición de la misma película. Y usted, que no está viejo, sí recordará
que en el 94 eliminamos el subsidio a los combustibles y los partidos políticos se encargaron de armar el relajo cuando la población ya lo había aceptado, tumbaron la medida y se volvió al subsidio. Realmente un acto criminal. Si esa fecha hubiéramos aceptado tal como estaba planteada, estuviéramos viviendo feliz, más aún con 70.000 millones de dólares nos habríamos ahorrado. Toda la deuda pública, Javier. Resulta que las mesas de diálogo hoy han sido políticas establecidas por el sector indígena, cuando los ecuatorianos elegimos a un gobierno para que nos dé sus políticas y no un determinado o 7% de indígenas del Ecuador las que establezcan las políticas del gobierno. Javier, 7% es la población indígena. ¿Me puede usted firmar que ese 7% está todo ese 7% de acuerdo con esa dirigencia? Yo no podría afirmarlo. Por lo tanto, ni siquiera es el 7%. Ni siquiera es el 7%. Esto es realmente doloroso y ningún partido político o todos los partidos políticos se debieron haber unido a condenar esto, que atenta contra la esencia de la democracia, que es buscar lo que la mayoría pide a través del mandato electoral. La mayoría pide a una persona que tiene unas propuestas que gobierne. Y una pequeña minoría se encarga de decir no es lo que escogió la mayoría, es lo que yo determino como minoría, porque tengo la capacidad de secuestrar. ¿Dónde está la protesta de los políticos sobre esto, Javier? ¿Dónde está? ¿Dónde está la condena a esto? Es increíble, ¿no? Gracias, economista. Increíble. La prensa sí lo ha condenado. Sí, los políticos no. Así estamos viviendo hoy en día. Gracias, economista de mi parte. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Enrique. Bien, podemos formular una pregunta. Sí, señor. Usted está al aire. Mucho gusto, Enrique. Gracias, economista. Bueno, mi pregunta, obviamente ya mis compañeros abordaron los temas a nivel nacional. Me preocupa a mí a nivel internacional porque no se ha pronosticado, ¿no? Creo que, y usted como economista lo sabe, hay que hacer siempre proyecciones, cálculos. Y ya en su momento se había dicho de la gran recesión económica que se viene a nivel mundial. Y con todo esto que ha señalado usted, de economista HIC, la verdad es que preocupa. Uno trata de ser positivo, pero la realidad es otra. Dicen que no hay pesimistas, sino gente realista. Y yo digo, ¿cómo enfrentar esta recesión, esta crisis que algunos dicen que ya la están viviendo incluso en Estados Unidos? Una inflación, otros denominan hiperinflación, y en Europa pues los titulares hoy en día en la prensa internacional así lo destacan, que se están preparando, y ya Emmanuel Macron, incluso el presidente de Francia, había señalado que los franceses ahora tendrán que, al igual que las palabras de Winston Churchill, tendrán que atenerse a sangre, sudor y lágrimas con lo que se viene. Me imagino yo en el caso del Ecuador, porque hace un momento usted citó, precisamente este es un país, no es de una gran extensión territorial. ¿Y cómo lo vamos a hacer con ese antecedente el cual usted ya ha graficado, economista de HIC? A ver, hay que comenzar diciendo, no es este el espacio para explicar, pero vamos a vivir, a diferencia, ustedes no recordarán la gran inflación de los 70 y sobre todo de los años 80, el 80-81, si mal no recuerdo, que la inflación llegó al 15-16% en los Estados Unidos, el doble de lo que está hoy, casi el doble. Y la tasa de interés en los Estados Unidos llegó al 18-19% para controlar la inflación. Hoy no tengo espacio y es un tema muy técnico, no se puede subir la tasa a ese nivel, es decir, a un nivel superior al de la inflación, que en esta ocasión sería subirla al 10, al 11%, por el tamaño de la deuda pública, tanto de los Estados Unidos cuanto de los países europeos en relación al Producto Interno Bruto, y la composición de la deuda, que es que tiene muchísima deuda de corto plazo. Entonces, lo que se puede prever, estudiando a fondo el tema, es que va a haber tasas nominales altas, pero reales negativas, es decir, por debajo de la inflación, y que eso hará que la cura de la inflación sea más larga
de lo que podría ser y por lo tanto el crecimiento económico más lento por un mayor periodo de tiempo. Y esto es lo que está llevando a los líderes mundiales como Macron y los demás a decir, esto va a ser complicado. Y va a ser complicado porque va a haber posiblemente un periodo largo de inflación y un periodo largo de estancamiento económico, lo cual se llama estanflación. Eso pega en el precio de las materias primas, eso pega en el volumen de comercio internacional, que es un motor para el Ecuador. ¿Qué hacer? Bueno, apoye usted la minería, apoye usted de todas maneras, habrá siempre una exportación petrolera, estimule las exportaciones del sector privado, cambie y atraiga la inversión con mejores leyes laborales, reformule las tasas de interés que fomentan el consumo y no el ahorro y la inversión en el Ecuador, y usted va a tener un cambio positivo en el país. Pero si no se hacen las cosas que se debían hacer y que Lasso sí las anunció en la campaña y no se han hecho, y encima de eso tiene la recesión internacional, no se venga a quejar después y sigue regalando los combustibles, sigue despilfarrando el dinero en subsidios, no se vengan después a quejar de que no hay crecimiento económico, pues no va a haber. Pero soluciones siempre hay. El país ni va a desaparecer ni vamos a exterminarnos, pero no vamos a tener el crecimiento que debemos tener y seguiremos con esta frustración de ir nadando como perrito poquito a poco sin realmente avanzar. Economista Alberto Dajic, le queremos agradecer por su tiempo y esperamos verlo pronto por acá nuevamente. Un abrazo. Muy claro en los conceptos, como siempre, economista. Así es. Muchas gracias. A usted, mi querido Alberto. Un abrazo a la distancia. Y nos vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos enseguida. Javier, no se vaya, no se mueva, que usted viene con la siguiente entrevista. Un abrazo. Hacemos un corte